preguntar. Siempre hay que partir con algo que... Juan Carlos, voy a ocupar un poquito tu vaso. ¿Dónde está Juan Carlos? Ah, voy a ocupar tu vasito yo. Para botar un poquito los nervios. Lo saludé, ¿cierto? Sí. ¿Qué, mi amor? Mm, mm. Ya. Bueno, antes de partir, que solamente un pequeño comentario previo a la palabra, y es que no me tocaba predicar, yo creo que hace como unos 8 años, 7 años, no, como 7 años. Y la verdad que cuando el pastor me dice, Cris, te toca... No, me dice, necesitamos que me manden los turnos para las vacaciones, ya, no hay problema, y dime por qué te va a tocar predicar. Y yo así, ¿a dónde si yo no predico? ¿Te va a tocar predicar? Pues, pero si yo no predico, no, si te va a tocar predicar. Y yo con así una sonrisa, claramente, amén, pastor. Em, claro, porque uno regularmente, ¿qué es lo que uno siempre está en la zona de confort, ¿no? Así como toco la guitarra, veo la alabanza, hago lo justo y necesario, pero cuando obviamente te exigen un poquito más, y en este caso predicar, no es cualquier exigencia, po. A los que nos ha tocado predicar, obviamente sabemos que hay una responsabilidad súper grande en nuestros hombros, porque si entregamos mal la palabra, estamos obviamente haciendo mal uso de la palabra del Señor, dejándolo de alguna forma como no a él en jaque, sino que nosotros dando una mala enseñanza. Y además de eso, que el Señor, la predicación, el Señor primero se encarga de pegarnos el palo a nosotros, los que predicamos, para luego poder entregarlo. Y es por eso que a medida que pasaron las semanas, el Señor fue como amorosamente y cariñosamente duro en hacerme entender varias cosas. Y es por eso que el día de hoy vamos a conversar y tener un momento de análisis o de introspección respecto a si nuestros ojos miran al cielo o están mirando al suelo. Leímos en Mateo 25, ¿no? Del 1 al 13. Y en pocas palabras leímos sobre las vírgenes, un pasaje súper conocido, ¿cierto? El tema que vamos a abordar hoy es respecto a la venida del Señor. No vamos a analizar respecto a las etapas de la venida del Señor, no vamos a analizar cuáles son las señales que se tienen que cumplir para que el Señor venga, cuánto tiempo, no vamos a empezar a sacar cálculos, no vamos a hacer numerología, no vamos a hacer nada de ese tipo de cosas. Vamos a, como lo comenté recién, un momento de análisis en donde nosotros como personas justos, redimidos, hijos del Señor, estamos respecto a la venida del Cristo. Así que antes de comenzar, oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, como iglesia, en el templo, para alabar y bendecir tu nombre, para aprender de ti, para poner nuestras vidas delante de ti, Señor, a pesar de que tú las conoces mucho mejor que nosotros, Señor. Y te pedimos que nos permitas analizarnos, Señor, sacando cualquier coraza que podamos tener, cualquier careta que muchas veces podamos tener o ponernos, Señor, y tener un momento de intimidad contigo para poder ser sinceros, Señor, y escuchar lo que tú nos quieres decir. Como muchas veces ha dicho Miguel, lo quiero replicar aquí también, Señor. Quita de mí palabra propia que pueda haber, sino pon tu palabra en mi boca, Señor, para que podamos como iglesia poder crecer aún más. Gracias por este tiempo y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Nuestros ojos miran al cielo o al suelo. ¿A alguien se le ocurre quién me pudo haber dado esta frase, no? ¿Mm? No, no una canción, el pastor. Usted sabe que al pastor le gusta como estos tipos de eslogan, así como, Cris, puedo ocupar esta, así que está terrible buena, y yo hace rato que la quiero ocupar, pero no puedo. Y me dijo, ya, yo te doy la autoría, la puedes ocupar.
Así que nuestros ojos miran al cielo o al suelo, y la verdad es que es bien atingente respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Como lo dije recién, no vamos a analizar procesos, no vamos a analizar líneas de tiempo ni puntos en la historia de la humanidad en el que estamos, a pesar de los 6.000 años que tenemos más o menos de existencia, según la Biblia. 4.000 antes de la venida, 2.000 después, en fin. Sino un momento de nuestra vida propia, personal, respecto a la venida de Cristo. Y quiero hacer un par de preguntas que lo vamos a ir desglosando o respondiendo a medida que vamos a ir avanzando en la predicación. La primera, que ya se la he dicho 2 veces, está la tercera. ¿Nuestros ojos miran al cielo o al suelo? Otra pregunta. ¿Qué entendemos por la venida del Señor y qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo estamos viviendo mientras esperamos su venida? La pregunta cae de cajón, ¿no? ¿Esperamos su venida? ¿La deseamos? ¿La tenemos por tardanza? Otra pregunta. Si todos fuésemos un árbol en un huerto, ¿podríamos ser identificados cada uno por los frutos que tenemos en el árbol o no? Otra pregunta. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Tienes la certeza genuina que vivirás una eternidad con el Señor? ¿Lo tienes por certeza eso? ¿O te estás engañando a ti mismo haciéndote creer que eres salvo? Y las últimas dos. Perdón. Las últimas. ¿Hay algo en tu vida que crees que entorpezca el deseo de su venida? ¿Tienes algún temor? ¿Qué tipo de virgen eres? Y por último, ¿crees que tu pecado te ha apartado del Señor o que es algo imperdonable y que eso te aparta del Señor? Estas palabras no las saqué de un libro. Obviamente que como les dije, primero el Señor se encarga de la predicación de a uno hablarle. Y la verdad es que cuando uno empieza a orar para buscar la palabra, el Señor de alguna forma se encarga de decirte, sabes que por aquí necesito que vayas, para que tú crezcas primero y después puedas servir a tu hermano. Y la verdad es que ¿qué entendemos por la venida del Señor y qué dice la Biblia al respecto? ¿No? Y bueno, si bien leímos Mateo 25 del 1 al 13, ¿cierto? En el pasaje donde están las vírgenes, también hay un par de versículos que son bien interesantes en el capítulo justo anterior en Mateo 24. Hoy día vamos a ocupar un poquito la Biblia, así que para que la tenga a mano, yo no podemos ir buscando, así que como les comentaba, Mateo 24 y vamos a partir con el versículo 3, ¿ya? Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Permiso. ¿Dónde está el botón aquí? Acá. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la venida, ¿sí? Pero esto de alguna forma nos pone de alguna forma el contexto donde Jesús le dice a los discípulos cómo más o menos va a ser, o cómo, o en qué momento podría ser ya el fin de cuando Él venga, digamos.
en el mismo capítulo, versículo 23, dice: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya. Mateo 24. Si después lo quieren leer en su casa, vuélvalo a leer, es bien interesante. Hay varias cosas que uno de repente dice, no, si está cerca al fin. Aquí está diciendo, ni los ángeles del cielo lo saben. Amén. Vamos bien, ¿no? Súper. Insisto, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan respecto a la venida de Cristo. De alguna forma, seleccioné estos versículos como para que tengamos el contexto más o menos de cómo será. ¿Puede ser ahora? ¿Puede ser mañana? ¿Puede ser en 100 años más? ¿Quién lo sabe? Dios sí. Y el Hijo, ¿cierto? Nadie más. Otra pregunta, no sé si se acuerdan, pero ¿cuáles son nuestras prioridades y cómo estamos viviendo mientras esperamos su venida? Y nosotros leímos en el mismo Mateo, en el capítulo 25, el 1 al 13, las 10 vírgenes. Y teníamos un grupo de 10 mujeres que está esperando al esposo o al novio, porque se van a casar. Y resulta que mientras esperaban a un grupo de ellas, despiertan se quedan todas dormidas, despiertan en la noche y dicen, viene el esposo. Despiertan, se empiezan a alistar, ¿cierto? Que la ropa, sí, y ven las lámparas y no tienen aceite. 5 de ellas. Dennos aceite, pues. ¿Cómo le vamos a dar aceite si no sabemos? Vayan a buscar. Entonces, sabemos el desenlace, ya les dicen, no, yo no las conozco. Pero ¿qué es lo que aquí podemos también obtener de este versículo? De este pasaje. Cómo algunas de ellas fueron muy precavidas y obviamente de alguna forma trataron de estar preparadas al 100% sabiendo que venía el esposo. Mientras que otras medias confiadas, ¿cierto? No, si con esto nos va a alcanzar de más. Es como lo mínimo y lo más que nosotros podemos tener. No se sabía que iba a venir el esposo. Sin embargo, las que más estuvieron preparadas, obviamente tomaron los mayores resguardos para poder estar atentas a la venida del esposo. Entonces, si tomamos esto y hacemos el paralelo, lo traemos para nuestra vida actualmente. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos velando? Leímos recién en Mateo 24 que si el padre supiera cuándo viene el ladrón, va a estar esperándolo, ¿no? Me acuerdo de algunos comentarios de Nelson Aguilera aquí cuando tenía la escuela, decía, si se mete un hombre a mi casa, yo... Obvio, pues, si el padre de familia va a cuidar de su familia. Y va a velar. Y va a buscar todos los resguardos para limitar o tener todo de alguna forma controlado para evitar de que entre un ladrón. Velando. Sin embargo, nosotros... ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo estamos en nuestra vida, en el día a día, al día 26 de diciembre del 2023? Después de haber vivido 3 años de pandemia, o 2 años y algo. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Son nuestras prioridades tener y resguardar todo y velar para la venida del Señor? ¿O simplemente nos quedamos con lo mínimo y tratamos de ir el día a día viviendo con nuestras propias preocupaciones? Las otras preguntas eran, ¿esperamos su venida? ¿La deseamos? ¿La tenemos o la tenemos por tardanza? ¿Qué entienden ustedes por tenerla por tardanza?
¿Cómo? Que se va a demorar, ¿no? No, si el Señor va a venir cuando yo ya no esté en esta tierra. Yo creo, no, si como dice aquí, si hay nación contra nación que está ahí luchando, pero no, si dice la Biblia que todavía no es el tiempo. No, si el Señor va a venir, yo creo que en el año 3000, porque un día en el cielo son 1000 en la tierra, y uno empieza a sacar cálculos medio extraños. ¿Tratando de qué? De aplazar la venida del Señor. Y no somos la novia. Y no somos la novia. Apocalipsis 22, 17. Lo voy a leer yo porque es uno solo. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ¿cómo dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo voy a volver a leer. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed diga, perdón, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Amén. El pastor lo ha predicado, otros más lo han predicado, lo hemos estudiado en la escuela dominical. Es la iglesia quien después se convertirá en la esposa de Jesucristo para conformar un solo cuerpo. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿En él? En el matrimonio, po, ¿o no? Entonces dejará el hijo, padre, madre, se unirá a su mujer y será una pura carne. Una sola carne, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con nosotros, queridos hermanos. Nosotros a dejar esta tierra, nos vamos a unir como iglesia de Cristo al Señor, a nuestro Salvador, como su novia. Y seremos, ¿cómo? Uno. Entonces, Apocalipsis 22, último capítulo de la Biblia. Ya está casi terminando todo. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, cuando uno regularmente, y yo aquí no quiero mentir porque además el Señor está de testigo y Él conoce mi corazón mucho mejor que yo. Regularmente uno tiene la venida del Señor por tardanza, po. Es que quiero cumplir mis sueños, es que quiero, no sé, viajar, es que quiero ver a mi hijo crecer, es que quiero, no sé, quiero ver los hijos de mis hijos y uno empieza a estirar así. Quiero ver si el hijo del Nico va a ser igual a mí o va a ser igual a la Coli, no sé. Y cuando uno tiene hijos, es como que es peor la cuestión. Porque uno como que ya no, como que uno no puede vivir sin ellos, entonces es como más aún. Sin embargo, no todas las cosas las tiene el Señor bajo control. Entonces por eso les digo, o insisto, los invito, porque a mí el Señor me invitó. ¿Tenemos la venida del Señor por tardanza o la deseamos realmente? No estoy pidiendo que me respondan, obviamente, porque esto es un análisis personal. Tal como debe ser la oración con el Señor. Otra pregunta era, si todos somos un árbol, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Podríamos ser identificados respecto al fruto que damos en el árbol o no? No sé si entienden la pregunta, pero porque dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Ahora, ¿por qué llevé así como que vamos para ese otro lado? Porque ¿qué quiere el Señor de nosotros, pues queridos hermanos? Y hay varias cosas que el Señor quiere de nosotros. Hemos visto el día sábado, partimos en el devocional en Romanos. ¿Qué capítulo? 13, ¿cierto? Vayamos allá, por favor. Romanos 13. No lo vamos a leer completo, vamos a leer del 7 al 10 en una primera instancia. Dice, pagad a todos pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque
No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creímos. Estad a cuenta, haz las cosas como corresponde, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque debes levantarte del sueño, porque la hora está más cerca de tu salvación de que cuando empezamos a creer. Ahora, si seguimos leyendo, es más o menos cómo nosotros debemos andar. Y dice en el desde el 11 hasta el 14, dice de nuevo: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vuelvo a hacer la pregunta: si nosotros fuésemos un árbol, no, este es un manzano, y no tenemos manzana, ya tendría que llegar alguien que conozca el manzano y digo: sí, pero mira, tiene las hojas de un manzano. Ahora, por ejemplo, entre el limón y el naranjo son súper parecidos, po. Las hojas, ¿o no? Entonces, si no tienen fruto y uno no cacha más o menos el árbol, uno los puede confundir, ¿no? Lo digo porque en la casa tengo un naranjo y un limón y no tienen fruto, como que son iguales. Entonces, el Señor nos manda ya de una forma a cómo debemos andar. Y eso de alguna forma, como dice, por los frutos los conoceréis. Sabemos cómo, o el resto nos va a conocer cómo nosotros debemos andar. Si nosotros somos realmente hijos del Señor, discípulos de Él, ¿vamos a andar en tinieblas? ¿Vamos a andar en vanidades? ¿Vamos a andar...? No voy a hablar de borrachera, lascivia y cosas así, porque es como pasar a un extremo, ¿no? A pesar de que el Señor lo dice y no lo voy a desvalidar, digamos. Sin embargo, contiendas, envidia, mentiras, deberle a otros, cosas así. ¿Cómo debemos andar entonces? Si tuviéramos que reducirlo o concretizar, en rectitud, ¿cierto? ¿Y la rectitud respecto a quién? ¿A la mía? No, po. ¿A la de quién? A la de la Constitución. A la del Señor, ¿no? No, hermano, no hubo nuevas, por si acaso. A la del Señor. Es el Señor que nos pone cómo nosotros debemos andar. Es el Señor que nos enseña cómo hacerlo. Ahora, vayamos por favor a Primera de Pedro. ¿Vamos bien hasta el momento? Gracias. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 15. Dice, lo voy a leer yo por el tema de la grabación, ¿sí? Si no, lo estaría pidiendo que lo leyeran ustedes. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿cómo? Santos en toda vuestra manera de vivir. Si repasáramos palabra por palabra, nos damos cuenta de que siempre habla por completo.
toda vuestra manera de vivir. Ya no estando en ignorancia, porque conocemos la palabra, conocemos al Señor. Esperad por completo en la gracia. ¿Esto es como un favor que nos pide el Señor o no? No, ¿cierto? Es más bien es un mandato. Ser así, ser de esta forma, de esta forma, de esta forma, pero es que si no me gusta, pero es que tenéis que ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. ¡Oh, pero es que el hermano es tan complicado, ¿cierto? Pero es que me da rabia, pero es que uno le dice las cosas y no pesca. Es que, no sé, uno tiene que decirle las cosas de cuánto. Tengo que ponerle la cara feliz después entonces. O sea, uno empieza a justificarse de cuántas formas, querido hermano. Pero es que, ¿cómo no va a entender si va a la iglesia o no? Y Pablo, Pedro, ¿cuántas cartas escribieron también para decir queridos, amados, hermanos, hijitos? Aquí, allá, cambiar esto, ojo con esto otro. Y los hermanos vivían así con el pecado al lado, era como que tenían la casa acá y al lado la discoteca, ¿no? Así, difícil, ¿no? ¿Y por qué hace eso tan difícil? Gracias, Ariel, por el pecado que tenemos en nuestra vida, pues. Yo creo que si hay algo que nos cuesta es creerle al Señor, ¿o no? Cuesta creerle al Señor, pues. Porque estamos acostumbrados y hemos sido criados de una forma en que nosotros debemos buscar la solución a nuestros problemas. No, es que. No, o sea, es que él anda. Sí, porque él soluciona bien los problemas, mira, pregúntale. No, o sea, es que él es capo porque sabe que hace las cosas. Aprende súper rápido. Acá está diciendo el Señor que había que esperar en su gracia, ¿no? Y esperar en Él, confiar en Él, no deberle a nadie, cosas así, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos cuesta creerle al Señor. Y lo hemos conversado, lo hemos aprendido muchas veces y se nos vuelve a olvidar. Es que el Señor tiene su tiempo. Y de repente las respuestas que nosotros buscamos no son las que nosotros de repente esperamos, pues. Miren, Marcos 8. Marcos está después de Mateo. Marcos 8. En ese capítulo está la alimentación a los 4.000 varones, porque eran muchos más, ¿cierto? De que está la mujer y los niños, que no están considerados, o sea, eran yo creo que más de 10.000. Pero eso es especulación mía, ¿no? Vamos a saltarnos al 13. Y dice, perdón, al 14. Habían olvidado de traer pan, porque habían entrado en una barca, se estaban yendo a otro lado. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ya había pasado la alimentación, ya habían sobrado las muchas cestas de alimento. Habían olvidado traer pan. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, los que andaban con Jesús. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura, perdón, sí, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Qué nos dice esto? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Eso que como que 12. Y cuando los 7 panes
y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos, de los pedazos recogisteis? 7. Y él les dijo, ¿cómo no entienden? Como dirían por ahí, palo, ¿no? Como... Obviamente el Señor se lo dice con harto amor. De alguna forma igual, no porque esté en rojo, porque esté gritándolo, ¿cierto? Recordemos eso. Eh, Sin embargo, son preguntas bien así como, ¿viste esto? ¿Viste esto otro? Te dieron, teníamos 5, teníamos esto, y alimentamos a tanto, y aún no se pegan la cachá, chiquillos. Y aún no entienden. Entonces, insisto, nos cuesta creerle al Señor, ¿no? Eran los discípulos compartían con él, estaban día y noche, vieron milagros, ¿cierto? Por montones. Y aún así, ¿nos estará preguntando por qué no echamos el pan? ¿Que no está diciendo estas cosas de, guardado de la levadura de Herodes y de los fariseos? Recordemos que los fariseos siempre lo criticaban, ¿cierto? Porque compartían con distintas personas, ¿cierto? Que no se lavan los pies, que comparten con los pecadores. Hoy, si supiera él con quién está, ¿cierto? Sin embargo, después de esta situación que ocurre, llega al 37, versículo, el mismo Marco 8, 37, y dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A ver, no, me equivoqué. Era un poquito antes, terminábamos ahí. 34. Y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel, perdón, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, perdón, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si a los discípulos les costó entender esto, que estaban con Jesús, de alguna forma yo igual entiendo o comprendo sin justificar ni nivelar para abajo, como me gusta decir a mí, que nosotros de repente empecemos a dudar del Señor. ¿Es correcto? No. ¿Lo hacemos? Sí. El que diga que no es un mentiroso. ¿El Señor cambia los tiempos? El Señor, ¿cuál es una como de los nombres o conceptos que tiene que se le puede referir a Dios? Que Él es inmutable, que es eterno, alfa, omega, siempre es igual, ¿no? Jesús cuando estaba en la tierra es distinto al que está en el cielo respecto a la forma de pensar y actuar. No, por más que se haya transfigurado, no cambia. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué nos estamos yendo como para este lado de que qué quiere el Señor de nosotros? Porque esa era la pregunta de esta parte, ¿cierto? De esta parte. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que andemos de una forma, ¿no? Que le creamos. ¿Qué más? Tomar su cruz y seguirle. Entender de que nuestra vida no es nuestra, po. Como dice aquí, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Romanos 12, lo vimos en los devocionales, ¿cierto? Romanos 12, 1 y 2. Dice,
Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, conscientemente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace poquito atrás leímos que ya no éramos ignorantes, ¿no? Y aquí dice que nosotros debemos renovarnos, poner nuestro cuerpo en sacrificio. De alguna forma es negarnos, ¿no? Porque no es fácil. Es que yo siempre he sido de la misma forma. Es que yo soy de... O sea, yo fui criado de esto así, ¿no? Que yo creo así, yo soy de una pura línea. Y si esa línea está lejos del Señor, ¿vamos a seguir siendo la misma línea? Entonces, ¿realmente somos hijos del Señor? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido salvados por el Señor? ¿Hemos sido justificados por el Señor? Tenemos que descansar en el Señor y no perder el foco de Él. Como un hijo con su padre y su madre, que confían plenamente en ellos. Hay un momento en que Jesús se transfigura con los discípulos y se junta en un monte con Elías y Moisés. Y se juntan y están tres discípulos de ellos. Lo tenía por acá, a ver si lo tengo a mano. Sí, en Marcos 9, del 1 al 10, si después lo quieres leer. Y estaban con Pedro, Jacobo y Juan. Y estaban los cuatro, subieron los cuatro a un monte y Jesús se aparta y de repente así, un destello de luz y aparece al lado de Jesús Elías y Moisés. Lleváramos al fútbol es como así, delantera, la mejor de la historia, ¿no? Jesús, Elías y Moisés. O sea, yo creo que personas así de renombre para el pueblo de Israel, así, yo creo que Elías y Moisés como... ¿Y qué pasa con ellos, con los discípulos? Quedan así, para adentro, y dice, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué considerado, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar? Se lo leo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo. De nuevo se desviaron, de nuevo empezaron a poner preocupaciones entre medio que no tenían nada que ver. ¿Dónde o qué quiere el Señor de nosotros? Hay un versículo, yo parece que fue cuando era más chico. En la otra iglesia me tocó predicar en una reunión de jóvenes y prediqué en esta parte que es Mateo 6, 26, 33. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, ¿por qué digo que lo prediqué y todo lo demás? No es así como... Sino porque obviamente cuando uno pasa el tiempo va entendiendo mucho mejor los versículos. Y como una vez me dijo el pastor, yo veo las predicaciones de atrás y ahora veo como el Señor me ha ido moldeando en mi corazón. Y la verdad es que este tipo de cosas nos ayudan a entender cómo es el carácter del Señor. ¿Nos creó en el primer día a nosotros Dios o no? No.
fue al sexto. Así, para cerrar la creación. Así ya vamos. ¿Cierto? Crea la humanidad. Es la creación más hermosa que ha hecho el Señor. Porque además, ¿qué característica tenía esta creación nosotros los humanos? Que somos... ¿Cómo? ¿Cómo? Y imagen y semejanza hecho por sus manos. Y que además sopló en nosotros. ¿Cierto? Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros nos interponemos en el plan del Señor respecto a lo que nosotros creemos que nosotros debemos hacer, porque hemos sido culturalmente criados y formados para nosotros tener el control de todo, ¿cómo vamos a dejar que el Señor actúe en nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos a entender que es el Señor el que está trabajando en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a entender de que es del Señor todo lo que nosotros vivimos, querido hermano? Amar la venida del Señor es un signo de verdaderos discípulos de Él. Debemos entregarnos a Él un poquito por entero, de partida. 2. Debemos identificarnos con Él. ¿En qué cosas? En el sufrimiento y en su muerte. O sea, si nosotros somos discípulos del Señor, nosotros decimos, ¿cierto? Cuando de hecho no hemos bautizado. Yo me bautizo y yo creo en el Señor por lo que Él hizo en mi vida, ¿cierto? Por todo lo que Él hizo en la cruz, por haber muerto por mí, ¿cierto? Por su sufrimiento, que es lo que hablaba también Juan Carlos anteriormente. Otra característica de discípulos, que debemos seguirle obedientemente a donde Él quiera que Él vaya o se dirija. Ya que si vivimos solo para nosotros, nos perderemos. ¿Ya? Y es lo que decía acá, ¿no? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero si nos perdemos por amor de Cristo en el Evangelio, nos hallaremos. O sea, si dejamos nuestra vida en segundo plano y entendemos que nosotros vivimos ya para el Señor, vamos a reencontrarnos con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debemos hacer? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos cuando, ¡pum!, los mandan a distintos lados? Proclamar el Evangelio, ¿no? ¿Nosotros debemos proclamar el Evangelio? Completamente. Amén, ¿cierto? Ahora, ¿para eso nosotros necesitamos un llamamiento divino de misionero para hacerlo? No. Entonces, ¿cómo predicamos? ¿Y cómo proclamamos el Evangelio? Predicador, ¿no? Una tifa, algo así que diga, Hijo de Dios, predicador, visitador, no sé. ¿Cómo predicamos entonces? Unamos las cosas que hemos estado escuchando el día de hoy. Hablamos de un huerto y varios árboles, ¿no? Por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, de alguna forma, la, la, ora, la orabilidad que uno tenga al momento de conversar con alguien es importante. Pero ¿qué es más importante que las palabras? El testimonio. Cómo uno actúa. Yo nunca, de lo que he leído de la palabra, he leído que el Señor se justifique. ¿No? ¿Quiénes se justificaban a menudo? Ya, acotemos un poquito más el grupo. Jesús y los discípulos. ¿Quiénes se justificaban a veces? Los discípulos. De hecho, lo leímos así como, no, a ver, estará retando para que no regimos pan. No, pero es que Señor, pero... Insisto, no es necesario que tener un llamamiento misionero, así como yo soy misionero y mi familia también, ir a otros países para predicar y proclamar.
pero es muy importante en nuestro testimonio. Porque a través de nuestro testimonio es que después nosotros podemos entrar a hablar con otra persona. Tienes, hermano querido, la certeza genuina, y esta pregunta es dura, que vivirás una eternidad con el Señor. ¿Lo sabes? ¿O te estás engañando a ti mismo? Insisto, yo no estoy pidiendo que me levanten o no, sí, yo creo, hermano, no, la verdad es que yo me estoy engañando, porque claramente no lo vamos a hacer. Y eso es algo que tenemos que como nosotros conversar con el Señor. ¿Por qué le pregunto esto? Porque si nosotros nos retrocedemos un poquito, por ejemplo, cuando estamos hablando de la alimentación a los 4.000, ¿por qué habían 4.000 personas mínimo siguiendo al Señor? ¿Los 4.000 creían en Él? Si empezamos a analizar todos los milagros que hizo Jesús, todo el mundo que veía y buscaba a Jesús por los milagros creían en Él. Para nada. Más bien eran los menos. Entonces, la gente que vio a Jesús, muchos de ellos le seguían por los milagros, por la parafernalia, porque hoy va a ser un milagro, porque va a haber un ciego que va a ver por esto otro, por el alimento. Bueno, ¿y nosotros? ¿Por qué seguimos al Señor? Para que me guarden el camino a mi pega. Para que no me falte nada en el refri. ¿Por qué seguimos al Señor? Insisto, tenemos la certeza genuina que el Señor nos ha salvado y que vamos a vivir con Él. Hay otro versículo que lo tengo acá. Dice, si aceptaste a Cristo en tu corazón, ahora eres discípulo, ahora eres un discípulo, pero debes actuar como tal, porque el hecho que te hayas bautizado en una señal, voy a decirlo esto un poco más lento. Te debes comportar como un discípulo. ¿Por qué? Porque el hecho de que te hayas bautizado y declarado que tú crees en el Señor, verbalmente, no es una señal completa de que eres salvo. ¿Y eso de dónde lo saco? Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Quiénes se circuncidaban? Los judíos. ¿A qué día de nacimiento? Y esa era una señal potente, ¿cierto? Porque si uno se circuncidaba, ¿qué era? Judío. O perteneciente a, ¿cierto? Vuelvo a leer. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Todo lo contrario. Sí, pues el incircunciso, guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida circuncisión como circuncisión. Es decir, si el judío o alguien que era fuera de los judíos, pongamos un nombre, un samaritano, creyera en la ley y hace la ley y actúa bajo la ley, ¿no él también podrá ser considerado un judío por el hecho de seguir y cumplir con la ley? De alguna forma, y si lo pasamos es como a lo del bautizo, es como alguien que se bautiza pero no sigue al Señor. O es porfiado, este tarugo. Hermano, tú tienes que cambiar esto porque sé que estás equivocado. Pero es que yo soy así, po, ¿y por qué lo voy a cambiar? Pero es que mira, la palabra dice que hay que hacer esto, dice que hay que estar, lo que hemos leído durante el día, ¿no? Ah, pero si yo soy así, po. Ah, si el Señor entiende mi forma de ser, pues si el Señor me ama tal como soy.
pero hay alguien que probablemente no se haya bautizado y sí sigue al Señor y le intenta seguir y lucha por hacerlo y cambia su forma y ora al Señor y le pida y aún así no se ha bautizado. ¿Me entienden la...? Continúo. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que el Señor nos ayude. Yo quiero insistir en esto. Yo no estoy acá parado delante de ustedes bajo así como un altar eh, moral superior, para nada. Sin embargo, es algo como les comentaba al comienzo, que el Señor a mí me empezó a mostrar para aprender y recordar durante estos días. Y no es fácil, queridos hermanos, porque amar la venida del Señor implica muchas cosas. Y cuando uno tiene, insisto, la venida del Señor por tardanza, es que hay algo raro ahí. Porque ¿cómo vamos a decir que amamos a alguien y no queremos que venga? Es como cuando está el pololo, ¿cierto? Y dice, mi amor, yo te amo, pero no venga. Ay, no sé, que no. Empieza a chutear, así. No, hoy día no, no, es que sé que hoy día no me siento bien. No, es que... Y empezamos con las justificaciones. ¿Hay algo en tu vida que crees que entorpezca el deseo de su venida? Yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos algo. ¿Tienes algún temor? ¿Qué tipo de virgen eres? Si tú crees que hay algo en tu vida que entorpezca el deseo de la venida del Señor, ¿qué mejor que ponerlo en oración? Entendiendo que poniéndolo en oración, ¿uno qué tiene que hacer? Soltar. Salmo 34:15, no lo busquen, lo leo yo. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué hermoso, ¿ah? ¿Eh? Porque no dice, y si alguno no es pecador, a ese oye. No, po. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace, ¿qué cosa? Su voluntad, a ese oye. Insisto, si hay algo que en tu vida crees que te entorpezca, es como cuando el Señor le dice hay un video dando vuelta en Instagram, TikTok, lo que sea, que está Jesús, Mateo le dice a Jesús, ¿cómo voy a colocar? O sea, dice, tú me dijiste que escribiera, si el ojo te hace o te da oportunidad de caer, quítatelo, el brazo, córtatelo. ¿No es como medio exagerado, Señor? Claramente no se lo hizo, pero es parte del video, ¿no? Y dice Jesús, bueno, pero si, o sea, si yo vengo acá a decirles sigan haciendo lo que tienen que hacer, a eso mejor no vengo, pues, ¿no? Entonces, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, hermano, si hay algo de verdad que crees que está entorpeciendo tu vida, ponlo en oración al Señor, pero no se lo quites todos los días. Señor, sabes que tengo este problema, te lo dejo a ti. Y después, al minuto que uno termina la oración,
Chute, ¿cómo voy a solucionar esta cuestión? Porque hemos sido criados de esa forma, ¿no? Pero ojo, todas las cosas en Cristo, perdón, son hechas nuevas. Po. El Señor se transfiguró. Adivinen quién también fue transfigurado. Si usted cree en el Señor, usted y yo. ¿Cómo? Hemos sido transfigurados nosotros, ¿no? ¿Qué cree usted? Estoy buscando mientras tanto. ¿Dónde está? Se me perdió. A ver si lo tengo acá. ¿En qué sentido nos hemos transfigurado? Es que nosotros hemos sido cambiados. Nosotros ya no tenemos un resplandor o un halo de luz así como que al resto lo dejé todo salvo mi belleza, pero así como por gloria, no, para nada. Pero sí hemos sido cambiados, pues. Entonces, si hay algo que muestra de que usted es un hijo del Señor, es que primeramente empieza a dar fruto. ¿Cuál es el primer fruto? Que uno de los que... Ahí puede haber un debate, ¿no? Pero si usted tiene el Espíritu Santo y ha sido bautizado por él, usted va a ser puesto en una iglesia de partida. Y no va a andar solito por el mundo. Es que tengo el llamado misionero, nada. Usted va a ser puesto en una iglesia. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Si usted ha sido bautizado, el Señor lo toma, el Espíritu Santo, y lo pone en una iglesia para que sea parte del cuerpo. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién era la iglesia? La esposa. La novia, la esposa. Entonces sí ha sido transfigurado, pues, hermano. Usted sí ha sido cambiado. Si usted ha sido cambiado y tiene ese testimonio, bueno, siga peleando entonces, pues. Porque esos son frutos y que de alguna forma muestra que usted es hijo del Señor. Ahora, y con esto quiero ir terminando. ¿Crees que tu pecado te ha apartado del Señor? ¿O tú crees que tienes algún pecado imperdonable? Y aquí estoy hablando personalmente. En el interior de cada uno de ustedes. ¿Crees que tu pecado te ha apartado del Señor o que tienes un pecado imperdonable ante los ojos del Señor? Quiero, frente a esta pregunta, responderla con la vida de alguien, que es de David, el rey David. En Hechos 13:22 dice, le levantó al pueblo por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y eso es lo que dice Hechos 13:22. Pero ¿quién era el rey David? ¿O qué cosa hizo el rey David? Po? El rey David mintió, el rey David adulteró, el rey David mandó a matar a un hombre. Y aún así, el Señor lo considera un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, si tú tienes un pecado que tú crees que es grande y que hace no poder levantar los pies del suelo al momento de caminar, ponlo en oración. Si es eso algún pecado que a ti te está eh, apartando del Señor y no hace que te puedas poner los pantalones en tu rol, ponlo en oración. Si es eso o los pecados o tu forma de ser no hacen de que tú seas un discípulo del Señor y que no estés mostrando frutos, ponlo en oración. O acércate al pastor, acércate a algún hermano que tú consideres que pueda a lo mejor aconsejarte, pero tú no estás solo. Hermano, la venida del Señor se acerca. Y regularmente esto nosotros lo tenemos por tardanza. Pero creo que el día de hoy el Señor nos ha mostrado de alguna forma que la venida del Señor está más cerca que ayer. Y que nosotros no tenemos el cuándo viene. Y que frente a eso, lo único que a nosotros nos queda es confiar en Él. Y como dice por ahí, tranquilidad, yo he vencido al mundo. Yo
Señor, he vencido al mundo. Y todos los problemas que cada uno de nosotros podemos tener, el Señor los ha vencido y más que vencido. O sea, ni siquiera son un problema para Él. Pero recuerda que si tú estás viviendo por problemas, o estás pasando por problemas económicos, de salud, en tu matrimonio, en tu vida, que no te encuentras, que crees que estás todo haciéndolo mal, es porque el Señor está haciendo algo en tu vida y no debes huir de Él. Y que probablemente lo que espera es que pases, tal como pasa el oro por el crisol para ser purificado, es que tú pases igual por penas, por aflicciones, para que puedas descansar en Él y entender de que Él tiene todo bajo control para que tú un día después puedas ser, o tener más bien, la tranquilidad de que el Señor está contigo. Entonces, ¿nuestros ojos están en el cielo o en el suelo? Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta tarde ya por tu misericordia, por tu amor, porque nos contrastas, Señor. Nos pones así como un examen de rayo X frente a la luz, Señor, y nos haces ver todos los quistes o los tumores que nosotros podemos tener en nuestra vida. Gracias, Señor, primeramente porque lo haces de manera personal. Y porque nos da la tranquilidad de que podemos confiar en ti, Señor. Gracias por tu salvación. Y permítenos, Señor, hacernos amar tu venida. Y así descansar en ti en todo, Señor. Descansar en nuestra vida, descansar en nuestros planes, descansar en lo que nosotros tengamos en nuestra mente, descansarlo, ponerlo en ti, porque tú vienes, Señor. Y estás más cerca que antes. Y permítenos, Señor, tener paz en esto. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, Señor. Y todo esto te lo queremos agradecer en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.